Pueden acompañarme en sus Biblias. Eclesiastes 1, versículo 12. Mientras están buscando ese pasaje, yo les recuerdo al empezar la semana pasada a estudiar el libro de Eclesiastes, versículos 1 a 11, nos da un prefacio, una introducción en que el autor declara la vaciedad y la vanidad de perseguir a la vida sin Dios. Que la vida sin Dios, una existencia sin Dios es, de hecho, sin importancia, sin significado y no tiene punto y frustrante. Y habla de la manera que parece que los ciclos del mundo siguen y siguen y siguen. Sale el sol y se va el sol y sopla el viento, da vueltas en la planeta y cae la lluvia y se evapora y todo lo demás. Y que nosotros, sin Dios, sin tener una relación con Él, que nuestra existencia está conectada con esos ciclos de la vida, ¿no? Que seres humanos aparecen, vienen y van, y igual como el sol va y viene, y que nuestras vidas son vividas en futilidad y frustración sin propósito. Así que esa fue la introducción al libro, cómo es y qué es perseguir la vida, significado de la vida sin Dios. Y dice que eso es algo vano, vanidad de vanidades. Si quisieras hacer algo vacío, más vacío que todo, intenta llenar tu vida con ese tipo de la nada. Unas formas, las maneras que en el libro de Eclesiastes el autor nos muestra progresión y en diferentes secciones mientras él cambia formas de géneros. Así que lo que vemos entre versículos 11, donde termina la introducción, y versículo 12, cuando empieza la nueva sección y sigue hasta capítulo 2, versículo 26. No vamos a leer tanto esta noche, pero él cambia de este materiales de introducción a asuntos de biografía, su propia experiencia en vivir en este mundo. Y si quisieras llamarlo así, el predicador aquí, Salomón, en esencia, como muchos de nosotros solemos hacer, intentando hacer un punto, no quiero que entiendas algo, decimos, tengo una historia, una anécdota que quiero contarte, tengo algo que quiero contarte de mi propia vida, experiencia. Eso es lo que él va a hacer, desde capítulo 1, 12 hasta capítulo 2, versículo 26. Con esta introducción que leemos esta noche de 1:12 hasta versículo 18 de capítulo 2. Escuchen la palabra de Dios. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y de mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría acerca de lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Yo miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo que falta no se puede contar. Hablé yo a mi corazón diciendo, que yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Mi corazón ha percibido mucha sabiduría y conocimiento, y di mi corazón a conocer la sabiduría, el conocimiento y el entender las locuras y los desvarios. Conocí más bien que aun esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade conocimiento añade dolor. Amén. Que Dios escriba su palabra a nuestros corazones. Para mencionar a Kenny Rogers, segundo sermón, después de haber pasado 9 años sin mencionar a Kenny Rogers tenía una canción que tenía la línea: prométeme, hijo, no hacer las cosas que yo he hecho. Y aquí, en esta sección de Eclesiastes, Salomón va a recontar por nosotros 7, dependiendo de cómo quieres enumerarlos o contarlos, 7, o a lo mejor quisieras decir un número más pequeño que esto, menos que eso, y veremos esto más adelante, pero 7 más o menos maneras en que ha perseguido a cosas sin salida, sin propósito. Dice, yo he perseguido significados sin Dios en muchas maneras, pero déjame contarte
mientras tú navegas por tu vida y planeas tu vida, esos son 7 maneras, 7 caminos que no debes preocuparte a seguir, porque ya he intentado estas cosas. Así que quiero ahorrarte el esfuerzo y dolor, porque esas son cosas que no funcionan. Esas son cosas vanas. Y un dolor, una búsqueda del viento. Y lo que veremos en las siguientes semanas, examinando en más detalle esas 7 maneras, son maneras o cosas muy comunes. A lo mejor dirás, pues gente en los tiempos de Salomón nunca habrán perseguido significado en la vida como gente lo hace hoy día, ¿no? Y lo que vas a descubrir es que, de hecho, las descripciones aquí son muy reconocidos, muy entendibles. Mientras tú pienses en tu propia historia, patrones en tu propia vida, en el pasado, gente en tu vida, tu colonia, en el mundo, prométeme, hijo, no hacer las cosas que he hecho yo. Yo no les voy a dar el punto principal hasta más adelante en el sermón. Así que ustedes que están ahí listos a apuntar eso tendrán que esperar un momento más, porque necesitamos averiguar, descubrir lo que está sucediendo aquí un poco más antes. Ahora, en estos 6 o 7 versículos, tenemos nosotros dos de los 7 esfuerzos o intentos de buscar una vida con significado o importancia sin Dios. Y al ver esto, podrás pensar en, pues, cómo será una filosofía de toda la vida de que está hablando aquí el autor en estos versículos. Y yo te diré que la respuesta es, déjeme ilustrar esto por ustedes. Yo tengo aquí, ustedes saben, yo prediqué antes en una camisa interior, así que es apropiado que predico yo en una bata académica. Lo que tenemos aquí en esos 7 versículos es el estudioso académico, ¿no? Yo les dije a ustedes que hay un argumento, que hay dos diferentes perspectivas o cosmovisiones en cuanto a la vida. 2 diferentes cosas y se sale. ¿Por qué? Déjame cerrar esto en algunos momentos, pero como puedes ver en versículos 13 a 15 son cosas paralelas, ¿no? Con versículo 16 hasta 18. Y ambas secciones él propone en su corazón hacer algo, ¿verdad? Y algunas personas que dirían, bueno, la primera sección es un poco filosófico y segunda sección como académico, pero yo propuse en mi corazón a inquirir y buscar sabiduría, versículo 13. En ambas secciones él habla sobre la metodología que él usaba para hacer esto, y en ambas secciones él recuenta que era algo sin propósito o una vanidad, algo que no funcionó para nada. Y él le trae ese mismo al fin de ambas secciones llega a una conclusión muy desanimadora. En versículos 15 y 18, lo torcido no se puede enderecer, lo que falta no se puede contar. Versículo 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade conocimiento añade dolor. Esta es la actitud o el propósito del académico. Ahora, ¿cómo es que hace su trabajo? Bueno, podríamos ilustrar esto muy simplemente. Sería ofensa al académico mostrar así, pero el académico funciona así, ¿no? Él dice que la vida es un problema que necesita resolverse. Y si entramos esas cosas, lo volteamos a la izquierda 2 veces y al lado derecho 3 veces, y subimos esa cosa, ese será el resultado. Y pues puede ser la vida predecible y podemos reducirla a una serie de decisiones básicas, y si tú haces esas cosas, en el universo va a salir diferentes resultados, ¿no? Esos son lo que entra, el dato que entra, ese será el resultado, ¿no? Así que yo estudié mucho para pensar y razonar cuál es la forma correcta de una vida, cuál es el camino
eh, la fórmula correcta, por decirlo así, de cómo tener una vida buena y feliz. Y yo podría calcular y resolver el juego de la vida, ¿no? Puedo resolver el universo, resolver el universo si pienso mucho y observo con cuidado. Ahora hemos dicho los primeros 11 versículos que era una idea sin Dios, actitud sin Dios, pero aquí vemos que hay un elemento teístico. Aquí lo que está haciendo, versículo 13, y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría acerca de lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupan en él. Así que él está admitiendo que hay un Dios que ha creado al ser humano, que le da al hombre un trabajo, esa responsabilidad. Y aún, como hablamos la semana pasada, el autor regresa varias veces al término bajo el sol, ¿no? Debajo del sol. 30 veces casi en el libro va a decir esa frase para ilustrar una existencia sin Dios. Bueno, aquí veremos 3 o 4 veces en el libro el término bajo el cielo, debajo del cielo usado aquí. Y cuando dice debajo del cielo, nos emocionamos. A lo mejor decimos, está reconociendo a Dios y eso es algo bueno, ¿no? Un paso bueno, ¿no? Más o menos. Sin embargo, él constantemente usa debajo del cielo para referirse a un mundo en que Dios ha creado y está gobernando, pero no está dispuesto a mostrar gracia o bondad. Un mundo que ha colocado o puesto ciertos principios, por decirlo así, que él ha dado la espalda y se ha alejado diciendo, ahora ustedes lo arreglan, así que están viviendo mi mundo, pero sin mi ayuda. Y veremos que esto será algo doloroso al académico mientras él persigue sus cosas y que su metodología es uno de un cubo de Rubik's intentando descubrir bajo el cielo si entramos todos esos datos, metimos todos esos datos en un supercomputador, en su caso superviviente. En nuestra mente a lo mejor quisiéramos pensar en IA o las diferentes películas antiguas en que los compus grandes eran algo del futuro y hacen todo ese sonido y salieron datos, ¿no? De esa máquina gigante. Eso es lo que está intentando hacer él, ¿no? Yo voy a entrar todos los miles de datos y va a salir el propósito de la vida, la respuesta a una vida plena. El académico, ustedes lo conocen, podríamos llamarle profe, el estudiante, por de toda la vida, el intelectual. Hemos hablado de su metodología. También queremos ver en ese texto que hay ciertas cosas buenas de él. Creo que todos nosotros diremos que si no estás pensando bien, no vas a vivir bien. Puedes entender cómo alguien quisiera empezar un viaje en este mundo, en esta vida, con esta perspectiva. No queremos que nuestros niños piensen correctamente para que podrían hacer decisiones sabias a través de toda su vida. También tiene algunas cosas positivas, ¿no? Él tiene intelecto más allá del promedio, él avanza en su estudio. Él también, podríamos complementar esto, ¿no? Este estudiante en particular sobre el hecho de que es muy determinado, ¿verdad? Por lo menos 2 veces en el texto nos dice, yo me entregué el corazón o me enfoqué en hacer algo, ¿no? Yo no estoy seguro que muchos podríamos decir que tengamos ese tipo de récord académico, ¿no? Que di mi corazón a conocer la sabiduría, pero eso es lo que él hizo, cómo funcionaba él y usa el poder de la observación. He visto todo, examinado, explorado, estudiado todo y muy bien. Así que estas son cosas sobre el académico, sobre el estudiante aquí, que en la forma en que él trabaja, hace su trabajo, que parecen ser algo que resultará en buen resultado, ¿no? Es un estudiante fiel y bueno, y cuando
a estudiantes buenos y fieles, ¿qué es lo que esperamos que suceda? ¿Qué sucede? Nosotros esperamos que se gradúen, ¿no? De la escuela. Esperamos que ellos tengan uno de estos, ¿no? Una de esas cosas para llegar al fin y tener un diploma. Pero lo que encontramos aquí en esta descripción es que, aunque me puse eso para mostrar que soy como el estudiante, el académico, ¿sabes qué? De hecho, me equivoqué de bata, ¿verdad? Porque él descubre que entre más que estudie, entre más que persiga, en vez de sentirse que está llegando a sus propósitos en cuanto al aprendizaje, él se da cuenta de que está alejándose más y más, y más. A lo mejor digamos, ¿qué tipo de calificación daría Salomón a sí mismo? ¿Qué tipo de calificación da Eclesiastes 1 que recibe? Nos dice que recibe por su trabajo y la respuesta es un F. Un F no suficiente, ¿no? Versículos 14 y 17 era aflicción de espíritu. Nunca pude alcanzarlo, nunca pude alcanzar lo que busqué. Nunca pude llegar a la conclusión, nunca pude llegar a un lugar seguro, un lugar de paz. Con toda mi diligencia, perseguía, por lo cuanto que anhelaba, no pude llegar. Si tú vives en un pueblo en que hay una universidad, hay un término o términos que se usan mucho, chistes a veces que dicen, o gente que se hablan como un PH sin la D, ¿no? Eso quiere decir que han terminado todo el trabajo de un doctorado, pero no han terminado su disertación, no han terminado su estudio finalmente. Aquí está él. Él dice, estudiado, pero no tengo nada de qué escribir para resumir mi trabajo. Así que él reprueba. ¿Por qué reprueba? ¿Por qué? Bueno, pensemos un poco de eso. Algo que sale de texto aquí. Primeramente, reprueba en su relación a los demás. Y vemos aquí que una de las cosas que su estudio diligente ha resultado en es mucho orgullo, versículo 16. Hablé en mi corazón, diciendo, aquí yo me he agradecido y he crecido en sabiduría sobre todos que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y conocimiento. Miren, ven todo lo que he hecho, y a lo mejor pienses en esas palabras de Nabucodonosor más adelante, ¿no? En el libro de Daniel. Miren a Babilonia, esa gran ciudad, todo lo que he edificado. No soy tan maravilloso yo, así que hay mucho orgullo aquí. Ahora, ¿por qué diría que se causa un problema con los demás? Bueno, a lo mejor pensemos en 1 Corintios 8, 1, el conocimiento engrandece o hace. El conocimiento hace orgulloso, pero el amor edifica. Yo creo que hay advertencia aquí en cuanto a nosotros. El conocimiento permanece. Creo que hay una advertencia aquí a nosotros. Si perseguimos el intelecto y lo hacemos bajo el sol, particularmente si persigamos la sabiduría y conocimiento de tal forma que está buscando resolver los misterios del universo a través de nuestro propio esfuerzo, de los datos e información que hay, a lo mejor pensarías en cuanto a las amistades, los amigos de Job. Ellos tenían los misterios del universo completamente resueltos, ¿no? Ellos pensaban que conocían a Job, pero ahora ven a la vida de Job y se está cayendo en pedazos. Y lo que ellos sí saben ahora, lo que creen que saben, es Job. La única razón por que se cae en pedazos de vida a alguien así, como la tuya, es porque cuando entran con los datos mucha maldad. Job, seguramente Dios está muy enojado contigo. No le gusta la forma en que estabas viviendo. ¿Por qué hacen esto? Porque ellos están dependiendo en su propio intelecto.
su propio hemos resuelto los problemas de este universo. Ahora cuando tú y yo resolvemos los problemas del universo nosotros solos sin Dios, nos lleva a nosotros a un espíritu que juzga a los demás. Nosotros no estamos haciendo referencia a la gracia dada a nosotros para hacer lo que soy por la gracia de Dios, y luego veo a los demás y digo, bueno, yo sé porque tu vida te va muy mal como puede estar yendo, porque yo tengo la solución aquí. Así que podemos tener un orgullo de nuestro conocimiento, sabiduría carnal, las resoluciones perfectas en cuanto a cómo funciona el mundo, que nos lleva entonces a hostilidad y juzgar a los demás, así a nuestros hermanos y hermanas. Yo sé cómo debes estar respondiendo, viviendo tu vida de otra forma, ¿no? Una calificación de reprobada en cuanto a su relación con los demás a causa de su orgullo, pero también vemos más preocupante, o más claro en el texto, que él falla en cuanto a su relación a Dios, ¿no? Dios, ¿cómo es mostrado Dios aquí? Dios es un Dios, versículo 13, que da penoso trabajo. Esa es la misma palabra como esclavitud o trato duro a gente, y él ve a Dios como un Dios que quiere sobrecargar gente solamente para que sufran, solamente para que hagan ejercicio en la vida, por decirlo así. Y él ha llegado a un punto que está criticando mucho a Dios. Dos cosas que van a reconocer. Si has pasado tiempo en el salón de clases, él dice, Dios es el tipo de maestro que da mucho trabajo solamente por hacerlo. No logra nada. Solamente está ejercitándonos a nosotros. No estamos llegando a ningún lugar. Nos ha dado los caminos de éxito, las herramientas de tener éxito, solamente ejercitándonos. Dios no quiere hacer eso, obviamente, pero esa es su perspectiva de Dios. Él piensa en ese momento, Dios no quiere que avance, que progreso. Solamente quiere que doy vueltas. Segundo tipo de maestro que da mucho trabajo, inútil, y el segundo tipo de maestro, a que compara a Dios, dice ese tipo de maestro que pareces en el examen. Todos han tenido exámenes como este en que el maestro toma el examen que usaron el año pasado y lo distribuyen, y estás presentando el examen y dicen, espera, no hemos visto esas cosas todavía, no hemos visto, hay problemas matemáticas de aquí que no hemos visto, yo he visto el libro más adelante, ni hemos aprendido sobre fracciones todavía en esta clase. Espera, ¿por qué me estás preguntando esto? No hemos hablado de los 1830 en la historia del mundo, algo así. Y eso es claro porque el maestro o es un muy mal maestro, muy injusto, o porque están usando notas que usaron, exámenes que usaron de años anteriores. Él está haciendo, Dios nos está pidiendo que contestemos preguntas sin darnos la información que necesitamos para poder contestar, como el faraón. Dios quiere que hagamos ladrillos sin darnos paja. Así que se parece muy injusto. Él piensa en Dios como el maestro en Mateo 25-24, en la parábola de los talentos, ¿no? El siervo que recibió un talento lo esconde y luego echa la culpa al maestro, al Señor. ¿No? Dice, yo sé que eres un hombre duro, es tu culpa. Yo no tengo la culpa. Tú tienes la culpa que no invertí el dinero que me has dado. Y también en un lugar en que no está solamente en contra con los demás, sino está en contra con Dios, también creyendo que Dios tiene intenciones malas y es hostil a un Dios que aflija solamente porque sí. Dios ha dado una obra, un trabajo colgado pesado para que sufra la gente. Dios nos requiere que salimos con las respuestas correctas, pero no quiere ayudarnos en llegar a ese fin. Acuérdense de que esa es una cosmovisión. Sin Dios no estamos dependiendo de un Dios lleno de gracia en cuanto a su perspectiva
en cuanto a cómo funcionan los académicos. En contra, está reprobando, ¿no? El académico recibe una calificación reprobada, está en contra de los demás, está en contra de Dios. Claramente, versículo 15 a 18, él está en contra de sí mismo también. Él termina personalmente en lugar de desesperación, ¿no? Él está desesperando. ¿Por qué? Porque el versículo 15 nos dice, entre más que estudio, más me doy cuenta de que no puedo yo arreglar los problemas de este universo. No puedo arreglar mis problemas en mi propia vida. Lo torcido no se puede enderezar. No tengo habilidad, no tengo poder para arreglarlo. Se desespera también porque dice, entre más que cuento, versículo 15, entre más que salgo a entrevistar a la gente, observando las cosas, diciendo cuáles son las partes próximas de tu parte del mundo, cuáles son los desafíos que te enfrentan. Entre más que estudio yo, más la lista crece y yo luego me doy cuenta de que no puedo ni empezar a enumerar los problemas que hay. Es lo que hace de cubo Rubik's una ilustración mala, porque podemos contar las formas que puedes equivocar ese cubo, cómo puedes equivocarte en eso. Él está haciendo, de hecho, yo intento calcular todos los problemas en el mundo. Es como tratar con un cubo de Rubik's que es como 100% en cada lado, ¿no? Ni sé dónde empezar, los números son demasiado grandes para mí. Así que termino desesperado. Versículo 18, termino en lamentación y dolor. Me hace más y más triste. Mientras pienso en qué tan vano es todo esto. Así que él dice, no des tu vida a perseguir las cosas académicas. No pienses que vas a resolver los misterios del universo sin o lejos de Dios. Ahora vamos a meternos en la clave. ¿Dónde nos lleva? Ahora los académicos no va a funcionar, va a reprobar. Pero ¿qué es lo que hacemos entonces? ¿Cómo? ¿Qué consejería darás? ¿Sabes? Este estudiante necesita un consejador académico. Algún día entra en tu oficina y te dice, he trabajado mucho y soy el mejor estudiante aquí en ese edificio, mejor estudiante en toda la escuela, pero no tengo amistades. No confío en Dios. Y estoy casi listo para acabar mi propia vida. ¿Qué le dices? Ahora, niños, la respuesta no es que la Biblia nos diga que salimos a la escuela, ¿no? No. Mañana, el 15 de septiembre, todos ustedes van a necesitar levantarse y ponerse de ropa, comer algo, un desayuno y irse a la escuela o hacer tu escuela. ¿Ok? Eso no es lo que estamos diciéndonos Eclesiastes 1, que la escuela es mala actividad, no. Pero, ¿qué es lo que diremos al estudiante que diga, me esfuerzo mucho, pero estoy desesperado y mis relaciones son descompuestas? Es vanidad, es perseguir el viento. Creo que podemos empezar dándole consejo al estudiante algo así. Y puedes acompañarme a Apocalipsis capítulo 5. En Apocalipsis 5 más bien, y dice, y vi en mano derecha de que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni el cielo, ni la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. ¿Quién puede abrir? Nadie, es versículo 3. Y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun mirarlo.
Así que yo lloraba mucho porque no había sido hallado nadie digno de abrir ni de leer el libro, ni de mirarlo. ¿Suena parecido? Es como Eclesiastes 1. Lloré. No puedo hacerlo. Es demasiado para mí. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león del tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro, y desatar sus 7 sellos. Y miré aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y saltando versículo 12, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. ¿Qué es la clave, la llave que abre todo esto? ¿Qué dirías al académico en desesperación? Tú le dirías, lo que te falta a ti en tus estudios es entenderlo desde una cosmovisión en que Dios no es hostil. Dios no es malo. Dios quiere desatar sus bendiciones. Él quiere compartir su sabiduría y su belleza. ¿Cómo sabemos esto? Porque el león de tribu de Judá está dispuesto a entregar su vida. Así que sabemos que los planes y propósitos que Él tiene para nosotros no solamente son para ejercitarnos eternamente, o que los planes y propósitos de Dios no son para hacernos esclavos o cargados, sino compartir con nosotros la belleza y misterio y gloria de quién es Él. Pablo habla de eso en Colosenses 2:2-4. Y si dirías, bueno, cuando el estudiante llega a mi clase o mi lugar, yo empezaría en Colosenses y luego Apocalipsis. Después, yo no voy a argumentar contigo. Colosenses 2, para que sean animados sus corazones, para que sean confortados en sus corazones, unidos en amor y en todas las riquezas de pleno entendimiento, para conocer el misterio de Dios y la palabra de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y digo esto para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Otro lugar sería 1 Corintios 1:18-31. ¿Y dónde nos lleva esto? Entonces es a Proverbios, donde aprendemos que el temor del Señor es el principio de sabiduría, de que la sabiduría verdadera empieza con Dios. No es una búsqueda en contra de Dios o una búsqueda en que esté Dios alejando cosas de nosotros, alejando verdad de nosotros, sino una búsqueda en que Dios está listo a compartir su verdad y sí mismo con nosotros. 1 Corintios 3:18-21 puede decir que nadie se engañe a sí mismo. Si uno de ustedes parece ser sabio en esta época, que llega a ser necio para que llegará a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad con Dios, porque es escrito, Él atrapa al sabio en su propia astucia. Él conoce los pensamientos de los sabios, son fútiles. Él conoce los pensamientos de los sabios, que son fútiles, son inútiles, son vanidad, comparados, alejados de Él, ¿no? Más bien, que ninguno se jacte en Dios, porque todos son tuyos. Todas cosas son tuyas. ¿Dónde se lleva entonces? Bueno, el académico está fallando, no va a graduarse. Él está en contra al Señor, en contra de su prójimo, en contra de sí mismo. Él está en desesperación. Y el mensaje del Nuevo Testamento es: lo que tú necesitas para aterrizarte, para guiar tu estudio, es entender a un Dios que dará a su Hijo para traer significado y propósito y dirección a este universo. Así que el llamado aquí es
que tú y yo debemos perseguir la sabiduría en Cristo para poder conocer y vivir, saber y vivir dentro del plan glorioso de Dios. Si estamos nosotros persiguiendo la sabiduría y conocimiento sin Dios, aparte de Dios, aparte de Cristo, nosotros vamos a terminar enojados con Dios, frustrados con los demás y desesperados del mundo en que vivimos. Pero si ponemos todo nuestro estudio y nuestra vida bajo la bandera de aquí es un Dios glorioso, quien guarda sus promesas, quien comparte sus misterios, quien se revela a sí mismo, luego de repente podemos con propósito perseguir sabiduría en Cristo para poder saber que las cosas de este mundo y vivir, conocer las cosas del mundo y vivir bajo los planes gloriosos de Dios. Así que niños tienen que ir a la escuela. No, pueden ir a la escuela. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues van diciendo, la palabra de Dios me dice que Dios es por mí, porque Dios es por mí, ¿quién puede estar en contra de mí? Y la cruz me dice que el plan y propósito de Dios es más allá de mí, en su esplendor y majestad, y sin embargo, Dios quiere que lo conozca yo y que conozca su plan y su propósito. Ahora, no es nuestro trabajo a hacer recto todas las cosas chuecas, ¿no? No es nuestro trabajo enumerar todos los problemas que hay en el mundo. Eso es demasiado para nosotros. Pero nosotros sabemos y las escrituras nos dicen que hay un Dios que sabe todo y arregla todas las cosas. Así que si eso es cierto, entonces nuestros académicos llegan a saber cómo Dios ha diseñado y ordenado su mundo para poder entenderlo a Él, su carácter, para que podamos temer y adorarle. Y luego estudiamos para que podamos vivir según su propósito y su verdad. Que la belleza y la hermosura del Señor, que lo admira el Señor, eso no quiere decir que debemos estudiar la ley de justicia. De hecho, significa que tenemos fundación sobre qué estudiar la ley de justicia. Significa que no debemos estudiar ciencia. No significa que, de hecho, tenemos que estudiar los misterios del universo. ¿Significa que la filosofía no importa? No, de hecho significa que la vida es con propósito. Tiene significado que hay hermosura y belleza, que hay respuestas y que aquellas respuestas se encuentran en y a través y en sumisión al Señor Jesucristo. Porque nosotros tenemos un Dios quien quiere ser conocido y quien ha hecho posible para que lo conozcamos. En nuestra perseguida de conocerlo y conocer al mundo que Él ha hecho, no es correr en vanidad, sino de hecho es algo gozoso, porque nos permite aún al estudiar la ciencia y ley y arte, de hecho aprender cosas nuevas sobre la naturaleza de quién es Dios, su fidelidad, ¿verdad? Porque se puede estudiar la ciencia porque Dios es fiel. Y porque Él está sucediendo al mundo por su palabra de poder, etcétera, etcétera. Un Dios que quiere ser conocido y un Dios que ha obrado para arreglar los problemas que el pecado ha traído al mundo. El académico, siempre persiguiendo a su propia cola, nunca capaz de llegar a respuestas y soluciones, nunca capaz de llegar a tener su diploma que piense que lo va a satisfacer. ¿Por qué?
porque no está usando a Jesucristo como su punto de inicio para su estudio. Ahora, déjenme decirles en conclusión, yo no me dormí bien anoche. Y no me dormí bien porque había 3 o 4 problemas que mi mente estaba pensando en círculos, ¿no? Que yo estaba luchando a resolver. Y mientras sueñoso me desperté en la mañana, queriendo tener un servicio más tarde, a las 11:30, a las 9:30, no, me desperté en la mañana con sueño, no había respondido a esos problemas que me estaba preocupando. Pero Dios me mostró gracia a recordarme que este es un día de descanso y que nosotros somos llamados a descansar porque tenemos un Padre que sabemos nos ama. Tenemos a un Creador que sabemos está entregado a sostener y soportar este mundo, este universo mucho mejor que podremos nosotros hacer. Tenemos nosotros a un Dios que ha sido fiel por cientos de generaciones a su pueblo a resolver problemas, aun cuando nosotros ni podemos empezar a comprender qué es la solución a este problema. Un Dios que ha regularmente rescatado a su pueblo y traído respuestas a nosotros. Así que, de hecho, lo desafiante para ti y para mí en nuestros estudios no es decir, ¿cómo puedo yo arreglar todo? ¿Sabes qué? Creo que David Hansen quisiera vivir hasta 85 años. Entonces, ¿cuánto helado puedo comer yo todos los días? Y ya llego a tener contacto con humo. Ahora tengo que hacer ejercicio, ¿no? Para recuperarme, para no morirme a los 84 años, algo así. Que nuestro trabajo no es vivir como si todo el universo y lo peso estuviera sobre mis hombros, sobre mi habilidad intelectual. No, de hecho, somos libres de estudiar y a disfrutar, estudiar el orden y la creación de Dios y la forma que Él está gobernando su mundo. Estamos libres a estudiar esto porque sabemos que sus planes y sus propósitos son bañados y fluyen de su amor, su gracia, su compasión, su sabiduría. Así que el estudio entonces llega a ser parte de un camino a adoración en vez de un camino a desesperación. Así que Dios te bendiga a ti, no por levantar las manos y decir vanidad de vanidades, la escuela es vanidad, yo me rindo, no tiene sentido estudiar más, sino que Dios de hecho te motiva y a mí también, a nosotros, a estudiar con más diligencia y a buscar a saber o conocer la sabiduría más. ¿Por qué? Porque es su sabiduría y es su sabiduría que Él está compartiendo con nosotros, que Él ha edificado nuestro mundo. Que Él te bendiga a ti, tu perseguida académica, llenándolos con gozo y plenitud. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y damos gracias que tu palabra nos instruye en cómo evitar fines sin salida, perseguidas sin propósito. Gracias por los escritos de Salomón que su honestidad y su recontar de las frustraciones que vienen de perseguidas académicas sin ti. Señor, tú sabes que nuestros hijos van a la escuela y que somos rodeados por muchos libros y textos sin Dios, formas sin ti de acercarnos a las cosas académicas y puede ser muy desafiante para nosotros y luchamos a saber cómo estudiar
para orarte, para glorificarte, pedimos que nos permites comprender aún más plenamente cómo es que nuestro estudio de cosas como el arte, literatura y matemáticas y ciencias, cómo todo esto puede de hecho traerte gloria a ti y llevarnos a un lugar de adoración, adorándote más plenamente mientras admiramos la forma que has creado el mundo, en justicia y santidad y verdad y belleza y sabiduría. Así que, Señor, usa nuestros estudios académicos no para alejarnos de ti o alejarnos de nuestro prójimo, sino para darnos un amor más grande y agradecimiento más grande hacia ti y un amor más profundo hacia nuestro prójimo, habilidad de vivir en tu mundo con gran gozo. Confiamos en ti y sabemos eso es lo que tú deseas para nosotros, porque tu palabra nos dice que ese es tu deseo. Así que permítenos, ayúdanos a estudiar con esperanza y fe. En nombre de Cristo oramos, amén.